Shalom. Nuevamente desde la ciudad de Jerusalén nos encontramos, Besirat Ishmaya, con el permiso del cielo, para dar una enseñanza más de Torah. Y en esta ocasión vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que es muy recurrente también entre la gente que estudia un poco de Torah, que no ha profundizado lo suficiente, pero también entre la gente que está muy alejada de la Torah, e incluso la gente que no es judía y que preguntan por qué en el judaísmo tienen dos libros de estudio, como el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Y para eso tenemos que explicar un poco cómo fue que se escribió el Talmud. Primeramente, el Rabí Yehuda Anasi, él recopila la Mishnah, que es el conocimiento de la ley oral, y lo decide agrupar por Mishnayot, enseñanzas que comprimen un determinado conocimiento de la Torah oral, y está escrito en una forma en la que puede generar al lector, al interlocutor, porque en ese momento las Mishnayot son dadas oralmente, preguntar más acerca del tema. Entonces, en ocasiones, el lenguaje va a ser un poco... el lenguaje va a intentar jugar con funciones lingüísticas, con mensajes, para que esto también genere que la gente los pueda memorizar más rápido, porque ya en esa época eran conocimientos que iban aprendiendo de memoria y relatando de boca en boca entre los sabios. Entonces tenía que ser algo que didácticamente fuera funcional, transmitirlo y captarlo lo más rápidamente posible para poder después repetirlo, reproducirlo. Entonces es a través de estos conocimientos, después de otros 200 años más, que en Babilonia Rab Ashi y Rab Ami van a tomar de nuevo todo este conocimiento y las discusiones que generó, porque el hecho de que esté escrito de cierta forma genera la discusión. Para eso es, para motivar a preguntar y a responder y a discutir y de esa forma profundizar en el estudio. Y eso es lo que se va a plasmar en el Talmud de Babilonia, que fue, como ya dije, escrito por Rab Ashi y sus alumnos y por Rab Ami y sus alumnos. Esto pasa en Babilonia, pero en Jerusalén, bueno, no en Jerusalén, sino en la tierra de Israel, los sabios que habían en Jerusalén y toda la zona centro del país, por las persecuciones del gobierno romano debido a las insurrecciones judías de Bar Kokhba, habían alejado a todos los sabios hasta la parte norte del país, que es lo que hoy se llama Tiberias. En esa época era un centro del comercio, también mundial, pero también del país, y allá es donde se refugian los sabios de Israel. Es allá donde van a recopilarse la Mishnah en manos de Rabí Yehuda Anasi. Y es de hecho porque el gobierno romano exime en ese lugar a los sabios de Israel de los impuestos, que todos los sabios de Israel se concentran en ese asentamiento, Tiberias, en el mar de Galilea. Lo que se conoce en hebreo como el Kineret, el lago del Kineret, es ahí donde se concentran los sabios de Israel. Y de estas Mishnayot también siguen estudiando, profundizando, y también dan como resultado lo que se compila en el libro en los tratados del Talmud de Jerusalén. Le llaman de Jerusalén porque siguen estando en la tierra de Israel. Ahora, en el Talmud vamos a ver que hay dos diferentes tipos de contenido, por así decirlo. Un contenido es el diálogo que está enfocado en la discusión de cómo aplicar la ley, en qué casos se aplica, en casos no se aplica, las excepciones, y casi siempre los rabinos van a estar buscando en esa discusión, en ese diálogo, una respuesta concreta o algo que los acerque a una respuesta concreta, que es lo que se llama una discusión halágica. Y que es la función al final de todo del libro del Talmud, es darnos una solución de cómo aplicar esta ley en determinados casos.
Eso es alajá, cómo aplicar la ley. Pero también hay otros tipos de escritos, de relatos, que son agadot o midrashim, que tienen que ver más con enseñanzas, con relatos que nos quieren dar otro tipo de enseñanza que no es solamente la alajá. Y por lo que se ve en el Talmud de Babilonia, estos dos tipos de diálogos, estos dos tipos de contenido, están ligeramente definidos de forma más clara. Definidos de forma más clara, lo cual nos ayuda a entender un poco más, un poco más acostumbrado al pensamiento occidental, lo que es el estudio del Talmud. Por su parte, el Talmud de Jerusalén, el que está escrito en la tierra de Israel, tiene un diálogo un poco más difuso. Estos dos temas no son tan claros, y de repente los rabinos, si en el Talmud de Babilonia los rabinos de repente te pueden cambiar de un tema o te pueden traer diferentes ejemplos, en el de Jerusalén esto es más estrepitoso. Cambian de un tema a una Mishnah, a un Midrash, y van y vienen, y si la gente no tiene la maestría, como muchos de los alumnos como nosotros, es más complicado poder digerir ese tipo de contenido, además de que no siempre lleva a una conclusión alágica. No siempre, en muchas ocasiones, este tipo de discusiones de repente se quedan en el aire y cambian de tema y ya no regresan a él. Lo cual para una persona que está buscando cómo llegar a la alajá, le conflictó un poco más estudiar ese tema, porque te deja a medio camino. Podemos decir, de cierta forma, que el Talmud de Jerusalén nos reproduce el conocimiento, pero no tiene como meta buscar un fin alágico. Eso no quiere decir que del Talmud de Jerusalén no se pueden extraer enseñanzas alágicas, se extraen y muchas. Pero en el Talmud de Babilonia, por el contrario, podemos ver que esa es la meta final de las discusiones entre los rabinos. Siempre tratar de acercarnos a una opinión final, una opinión que nos oriente más, que nos facilite la aplicación de la ley y cómo llevarla a cabo. Un pequeño ejemplo que podemos traer al respecto es cómo se dieron forma al Talmud, en específico en el Tratado de Sanedrín. Las Mishnayot de Sanedrín son 11 capítulos. Y en el Talmud de Babilonia, esos 11 capítulos se ponen en orden, pero el 10º lo sacan de orden y lo ponen al final. ¿Cuál es la razón para hacer esto? Que el capítulo 10 trae muchos más midrashim, trae muchas más agadot, y el capítulo 11 trae más discusiones alágicas. Entonces, en el Talmud de Babilonia, el capítulo 11 lo ponen como 10º para tener 10 capítulos que hablen únicamente de la alajá, y el capítulo 10º lo mueven al 11 para tener al final lo que son midrashim y agadot, y digamos no interrumpir las discusiones alágicas. Y de hecho, y en el Talmud de Jerusalén, este capítulo 10 del Tratado de Sanedrín se deja en su lugar. Y vamos de alajá, 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 llegamos a los midrashim y continuamos en el último capítulo con discusiones alágicas. Y a los sabios del Talmud de Jerusalén esto no les conflictúa. Sin embargo, a los sabios de Babilonia, que son un poco más concretos, podríamos decir, en su pensamiento, dicen, no, primero vamos a terminar con el estudio de las leyes y después vamos a estudiar también los midrashim. Un orden diferente. Por eso decía yo que es un poco más occidental esta forma de pensar, que incluso nos influye hasta hoy. Es por eso que en las escuelas rabínicas, en las escuelas yeshivot para los jóvenes adolescentes, se enfocan más en el estudio del Talmud de Babilonia, porque nos ayuda a hacer una mente más ágil, discusión que tiene un fin, un propósito. Y conforme la gente va madurando en su estudio, entonces puede pasar al Talmud de Jerusalén. En otras palabras, podemos decir que la meta del Talmud de Babilonia es enseñarnos a reflexionar y a investigar y a preguntar para al final llegar a una respuesta concreta. Mientras que la transmisión de conocimiento en el Talmud de Jerusalén es transmitirnos el conocimiento para transmitirnos el conocimiento mismo. En mis palabras, no soy un experto en Talmud de Jerusalén, pero lo poco que he entendido
lo poco que he estudiado me lleva a estas conclusiones, que también son conclusiones de mis maestros, de mis rabinos. Al principio hablaba un poco también de que el Talmud de Jerusalén se sigue enseñando en la tierra de Israel, es el conocimiento que se desprende de la discusión de las leyes en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Israel, aunque es en el norte. Y eso lo vamos también a ver reflejado en los temas que se hablan en el Talmud de Jerusalén. Hay un tratado que se llama Tratado de Seraim, o de las semillas, que es el que se enfoca en hablar de los diezmos, las leyes de las esquinas de los campos, qué es lo que se debe dejar a los pobres, y todos esos temas que tienen que ver con la gente que habita en Israel y cómo tiene que el campo ser tratado de acuerdo a la ley judía. Esos tratados en el Talmud de Babilonia no van a estar, porque como ya no está en la tierra de Israel, ya no es algo que tenga que ser primordial para ellos estudiar, como los negocios, como los matrimonios, como el estudio de la Torá. No lo tocan porque ya no están inmiscuidos en esa temática. Mientras que en Jerusalén, en Israel, en el Talmud de Jerusalén, siguen tratando esos temas porque siguen en la tierra de Israel. Otra diferencia también es que los tratados en el Talmud de Jerusalén, los tomos son más cortos, y en el Talmud de Babilonia son más extensos. Y la razón es esta. Al principio decíamos que los sabios que están en Israel, en Tiberias, están allá porque la opresión del gobierno romano los ha empujado hasta esa zona. Tan es así que los primeros sabios, los Amoraim, no los primeros sabios, pero los sabios importantes de la segunda ola del Talmud, se van a ir de a poco de Tiberias a Babilonia, que es el caso de Rab, uno de los grandes sabios del Talmud. Él estaba en Israel, pero por la opresión se decide ir a Babilonia. Y en Babilonia están porque el gobierno en Babilonia les permite, les da el permiso, les concede las facilidades de estudiar, de mantener cierta autonomía o independencia como pueblo. Incluso tienen un representante delante del gobierno que representa a toda la comunidad judía, lo que ya en Israel no había. En Israel estaban atosigados por los impuestos, perseguidos también por cualquier otra razón. Entonces eso lleva a que de a poco el conocimiento sea más difícil que florezca, lo cual ahoga la sabiduría, y podemos verlo en el Talmud de Jerusalén, cómo este se va de a poco extinguiendo. Tan es así que los comentaristas del Talmud de Jerusalén son comentaristas tardíos, mientras que los comentaristas del Talmud de Babilonia son comentaristas más tempranos. ¿Por qué? Porque en Babilonia hubo una posibilidad de poder continuar con ese conocimiento y no cortarlo. Pero en el Talmud de Jerusalén eso no fue posible, ya que el gobierno romano extinguió de a poco la luz que se mantenía en la tierra de Israel. Y de esto puedo dejar un ejemplo, que podemos retomar otros pueblos que fueron también gobernados por el Imperio Romano. El caso más conocido puede ser el de los galos. Los galos eran un pueblo en la parte este de Europa, lo que viene siendo Francia, toda esa zona, Bélgica. Y después de que los romanos conquistaron esa zona, de a poco la sabiduría del pueblo galo, lo que podían tener, se extinguió a tal grado que hoy en día no sabemos a ciencia cierta cuál era la lengua de los galos, cuál era su escritura. No hay rastros suficientemente fuertes que nos permitan explorar esta cultura. La mataron completamente. El pueblo de Israel pasó la misma opresión, pero con la ayuda de Hashem, con la sabiduría de nuestros sabios, pudimos sobrevivir a ese trauma, a esa intención de destruirnos, y hasta el día de hoy, un poco marchito el Talmud de Jerusalén, podría decirse, por todo este hostigamiento romano, pero el de Babilonia pudo sobrevivir, lo cual nos permite ver cómo es que Hashem
nos permitió después de todo, después del exilio, porque al final de todos esto es el medio del asunto, el exilio, lo que nos lleva a dividir el conocimiento y a tener 2 tomos que hoy, gracias a Hashem, podemos volver a retomar, volver a estudiarlos a fondo, y de poco a poco se van encontrando más y más pergaminos perdidos, escritos a mano. Y bueno, Besrat Hashem, que pronto podamos poder completar, y no solamente completar, sino también aplicar todos estos estudios que estaban en el Talmud. Por ejemplo, hoy en día no podemos al 100% cumplir con las mitzvot de los diezmos, y Besrat Hashem, que con la llegada de Mashiach, que prontamente podamos traer los diezmos, los máster a Jerusalén, al templo, dar a los Kohanim y a los levitas sus porciones, poder cumplir el Yobel como se debe de hacer, y que Hashem nos siga bendiciendo. Esperamos que este tema les haya sido de ilustración. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo estudio de Torah, esperando que se encuentren bien y que reciban buenas noticias, refuah shlema para el pueblo de Israel y para las naciones de la tierra, donde quiera que se encuentren. Desde Jerusalén nos despedimos por el momento y hasta un próximo encuentro de Torah. Shalom.